Suplantación de identidad en operaciones inmobiliarias. El licenciado Gustavo Federico Cerrillo es licenciado en Derecho en la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, egresado de la maestría en Derecho Comercial Internacional por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, mediador y árbitro por la Comisión Arbitraria Permanente de la Cámara Nacional de Empresas de la Consultoría. Es egresado del Law Institute Washington. Labora desde el 2000 en la Notaría Pública 37, siendo actualmente notario suplente de la misma. Socio fundador de la empresa Baimon Consultores, colaborador con el SEAT en su programa de Cultura de la Legalidad a nivel nacional. Recibamos con un fuerte aplauso al licenciado Gustavo Federico Cerrillo. Muy buenos días, muchas gracias por tenerme aquí, gracias. Pues veo varias caras ya conocidas, amigos, les agradezco el que me aguanten estar aquí enfrente un ratito para platicarles un poco de lo que pues es nuestra experiencia, más que pues dictar alguna conferencia. Me gustaría que fuera una charla entre amigos para que ustedes también pudieran retroalimentarme un poco de lo que nosotros también tenemos y sabemos ahí en la notaría. Yo creo que es un tema pues por demás actual. De alguna manera alguno de ustedes ya se ha topado con situaciones o ha escuchado de situaciones de esta magnitud de suplantación de identidad, y prácticamente lo que voy a pretender esta mañana aquí con ustedes es compartir un poco de estos temas. Y pues yo creo que si nos vamos así vacíos nada más con compartir qué es lo que está pasando, pues no sería a lo mejor dar fruto, que es lo que intentamos al final de todo esto, sino llevarnos algunas recomendaciones de qué sería una de las mejores prácticas para poder tratar de eliminar esta suplantación de identidad, o cuando menos limitarla en su mayor expresión. Muy bien. Primero vamos a identificar qué es la suplantación de identidad, y ustedes me podrán decir, oye, pues eso yo creo que todo mundo, si no lo sabemos, cuando menos lo inferimos, que es pues sustituirse una persona por otra. Sin embargo, más adelante voy a estar haciendo diferenciaciones de lo que es una suplantación de identidad, lo que es una usurpación de identidad o robo de identidad, que son cosas distintas, ahora llamado el famoso phishing, que es una situación que tiene que ver con medios electrónicos. Muy bien, entonces tenemos aquí que es hacernos pasar por otra persona asumiendo su identidad ante otros para acceder a ciertos recursos, créditos o beneficios. Tenemos también que esta es una de las actividades, y lo pongo actividades porque podrían decir, bueno, es uno de los delitos. Ahorita lo voy a llamar actividades y van a ver ustedes por qué. Es una de las actividades delictivas con mayor crecimiento. Los medios electrónicos ayudan a que este crecimiento esté dando cada vez más, y es más relevante ahora por la importancia que cobran nuestros datos personales. Ustedes ya sabrán que ahora todo esto de los datos personales ha cobrado mucha importancia, y hasta incluso nos obligan a muchos de los que tratamos con datos personales a hacer un desplegado sobre el buen uso de estos datos personales. Supongo que cada uno de ustedes ya tiene su comunicado, y me han dicho muchas veces en la notaría, oye, ¿por qué tú en la notaría no tienes un desplegado sobre el uso de datos personales cuando ustedes usan mucho los datos personales? Porque si ustedes se van a la ley y se dan cuenta quiénes son los que están obligados a dar estos avisos, solamente son entes privados, no públicos. Y yo, al ser un notario público, no estoy obligado a hacer esto, porque los datos personales que yo resguardo son los mismos datos personales que yo pongo a disposición de todas las personas que van a ver la escritura. Caso por el cual se va al registro público de la propiedad, y ahí todo mundo puede ver esos datos personales, ¿no? Entonces los datos personales, y la ley lo establece claramente en su artículo 1 y 2, solamente es para entidades privadas, no públicas, nada más para que no me vuelvan a decir. No, para que tengamos conocimientos al respecto, ¿no? Muy bien, vamos a hablar un poquito más sobre que la suplantación. Nos damos cuenta muchas veces que existe una suplantación o nos damos cuenta que fuimos víctimas
Cuando queremos realizar alguna acción, muchas veces nos damos cuenta que ya se llevaron el terreno, ya se llevaron alguna situación por ahí, algún bien de nosotros, hasta que queremos echar mano de él. Y entonces vamos por ahí al registro porque vamos a sacar un certificado, a ver cuál es el estado que está para presentarlo, a promover, y nos damos cuenta que ya trae 2 ventas ese terreno, ¿no? Entonces, muchas veces esto sucede, o sea, el darnos cuenta de que fuimos víctima de una suplantación de identidad, cuando queremos hacer uso de esta o tomar alguna acción sobre la propiedad. Por eso, una de las situaciones que se aconsejan en esto es estar haciendo revisiones. Cuando vamos dejando una propiedad durante muchos años, estar haciendo una revisión relativamente periódica en el registro público de la propiedad, nada más para verificar que no haya ningún problema por ahí. Muy bien. Como les decía, con el desarrollo de nuevas tecnologías se ha convertido esto ya en una moda, es una moda delictiva, más que todo por el phishing, que les estoy diciendo, viene de un término anglosajón, que quiere decir ir de pesca, y lo que hacen muchas veces por ahí las personas que tratan de suplantar la identidad de otras personas es de lanzarte algún tipo de señuelos para que tú vayas y te enganches, te pesquen, y de ahí entonces empiezan a tomar datos personales tuyos. Al ratito les platicaré un poquito de esa parte. Muy bien. Y hay que distinguir lo que les decía, la suplantación de identidad con el robo de identidad. En realidad, lo que nosotros vamos a ver ahorita es un robo de identidad o una usurpación de identidad, no una suplantación. Yo le quise poner suplantación porque ya todo el mundo lo conocemos así. En realidad, la suplantación de identidad es un término que se utiliza cuando estamos hablando de términos electrónicos. Cuando una persona se hace pasar por nosotros, pero vía electrónica, no presencial, vía virtual. ¿Estamos de acuerdo? Quiere decir que te lanzan un correo diciéndote que es tu banco y que necesitas corroborar que efectivamente esa es tu cuenta, y le das clic a un aceptar y de ahí chupan todos tus datos. Y una persona del otro lado de la computadora está ahí agarrando datos de tu ordenador, está agarrando datos de cuestiones que tienes dentro de tu ordenador y que después puede utilizar para entrar a otras páginas o entrar a tus cuentas bancarias o entrar a cierta información o páginas donde tiene información tuya, para que entonces él pueda hacerse pasar por ti en forma virtual. Repito, esto no es presencial, es en forma virtual, para que entonces pueda comprar con tus tarjetas o pueda pedir algún tipo de crédito en línea con tu identidad. A eso se le llama, en realidad eso es la suplantación de identidad. Repito, lo que nosotros veremos es un robo de identidad. Sin embargo, ahorita como está en boga más el término suplantación, por eso se decidió poner como tema suplantación de identidad. Nada más sí quiero hacer esta distinción entre las dos. Cuando hablamos de usurpación de identidad estamos hablando de el robo, que es lo que nos topamos normalmente nosotros, que es presencial, que es cuando una persona va a vender un terreno que no es de él, de diversas maneras, que ahorita les voy a decir alguno de estos modelos identificados sobre la suplantación de identidad. Yo sé que a lo mejor ustedes han visto algunos otros, entonces estos son pues prácticamente en forma enunciativa nada más. Vemos la falsificación de poderes. Este es uno de los más típicos, yo creo que todo el mundo sabemos de estos, ¿no? Y han pasado durante muchísimos años notificaciones que nos hacen a nosotros dentro del gremio del notariado. Tenemos por ahí una vía de comunicación interna entre nosotros, y es constante las notificaciones que nos pasan sobre falsificación de documentos en cuanto a poderes se refieren. Hasta alarmante es la cantidad de notificaciones que nos dan. Y pues hay desde las falsificaciones de poderes más burdas que ustedes se pueden encontrar. Cuando uno lo lee, no necesita ser muy experto en el tema, cuando uno lo lee te das cuenta que esto no está hecho en una notaría, está hecho por una persona que a todas luces quiso generar un documento falso, porque no utiliza ningún tipo de terminología, no describe la propiedad en forma correcta, ni siquiera sabe cómo nombrar a los poderes correctos para poder vender. Entonces, vamos desde los falsificaciones de poderes más burdas hasta aquellos que cuando uno los ve con ya un grado de expertise no logras identificar que es falso.
Estamos hablando de haber utilizado papel testimonio de una notaría, haber utilizado los sellos de una notaría, haber, por supuesto, falsificado la firma del notario, que ese es el punto en donde sale la distinción entre si es falso o no, pero pues bueno, yo en lo personal, como supongo muchos de mis compañeros notarios, no conocemos las firmas de todos los notarios que hay, entonces por ahí traemos esa situación que sí hay desde los poderes falsos más burdos que se pueden encontrar hasta los más elaborados, que no necesariamente es porque fueron y falsificaron la hoja de testimonio, el sello. Una hoja de testimonio la pudieron haber sustraído de la notaría, el sello lo pudieron haber también sustraído de la notaría sin que se dieran cuenta, no en forma permanente, en forma temporal, un ratito ponen un sello y se van. Entonces, por ahí parece ser esto muy difícil, la verdad no es tanto, no es tan difícil. Otro de los modelos que hemos visto también es la falsificación de identidades. Esta es la moda actualmente, la falsificación de las identificaciones. Y ustedes creerán que es muy difícil falsificar una identificación, y la verdad no lo es tanto. Falsificar un acta de nacimiento es increíblemente fácil. Yo creo que pues, no me voy aquí a detener en ver cómo se puede falsificar un acta, porque pues, bueno, puede haber muchas maneras, pero lo único que uno necesita cuando va a una oficina del IFE es presentar un acta y es presentar un comprobante de domicilio, que uno puede ir al domicilio, se trae el recibo del agua que está allá afuera tirado y se presenta ante el IFE y le sacan una credencial del IFE perfectamente válida, con la fotografía de una persona que no lo es. Y cuando me la llevan a mí en la notaría y yo la veo, pasa perfectamente. Nosotros tenemos unos medios para poder autentificar identificaciones. La pasamos por los medios de autentificación y pasa perfectamente. Entonces, también cuando me dicen, oye, ¿y por qué no te diste cuenta? Pues porque la identificación es perfectamente válida. La persona utilizó otros medios para generar una identificación. Por ahí alguna vez leí en una nota, no sé en qué periódico, de que estaban tratando de enlazar al IFE con los notarios, la base, para ahí mero revisar que lo que se están presentando coincide con sí. lo que tienen anteriormente. Sí. ¿Qué posibilidades hay de eso? Totales, yo lo tengo en la notaría. O sea, ya está. Ya existe, sí. Así, ahorita les voy a platicar. Es que existe en la base de datos. Él puede decir, yo nunca he sacado mi credencial para votar, esta es mi primera vez, aquí estoy, y entonces se une al padrón electoral por primera vez. Entonces cuando uno lo revisa y hace el cruce con la autentificación, con un aparato que nosotros tenemos por ahí, pasa. Entonces, esto es una de las situaciones que ahorita son las que más se están utilizando. Esta de los poderes se ha dejado utilizar un poco, porque es tan fácil identificarlo. Es más, hay medios ya a nivel nacional que nos permiten identificar un poder falso, porque nosotros lo que hacemos es inscribir en un registro nacional todos los poderes que se generan en una notaría. Entonces, cuando uno recibe un poder, tenemos dos acciones. Una, ir a revisar a este registro que está en línea para verificar que efectivamente haya sido un poder expedido por la notaría, que algunas veces las notarías no lo suben a este registro, y la otra es hablar directamente a la notaría y verificar que efectivamente se haya otorgado este poder o celebrado este poder dentro de la fe del notario. Y esta es la que se está utilizando más, la falsificación de las identificaciones, porque ya se dieron cuenta las personas que utilizan estos medios para hacerse ilícitamente de recursos, que las alteraciones a las identificaciones ya es más fácil identificarlo. Sin embargo, sí es otro de los medios que hemos visto, en donde la abren, quitan la fotografía, meten la foto y vuelven a pegar la mica, que ahorita ya no es tan fácil, porque no sé si ustedes se han dado cuenta, las nuevas credenciales del IFE ya no trae foto pegada, y es una foto impresa en el mismo papel, es distinto. Entonces ya no se puede poner una foto. Y antes sí se veía de las primeras credenciales muy, muy burdo también, porque se sentía hasta la foto, hacía un poco abultado en la identificación. Entonces sabías que era una fotografía puesta
debajo de la mica y después enmicado. Y antes pues, era más fácil abrir la mica, sacarlo y volver a enmicar. Esta situación de la alteración de las identificaciones ha sido pues menos utilizado ya. Sin embargo, pues todavía nos hemos topado con que por ahí alguno sí ha intentado hacer alguna situación de alteración de identificación. Después tenemos la presunción de dueño. Esta es la más sencilla, es la que se necesita menos, digamos, herramientas sofisticadas para suplantar a una persona, y es en la que yo creo que se puede obtener dinero más fácil. Y no les estoy haciendo ninguna propuesta ni nada. Nada más les estoy diciendo qué sucede en este. En este casi nunca llegan a una escritura, o a decir verdad, nunca llegan a una escritura. Llega nada más a una promesa. Y lo que quieren estas personas es dinero fácil. Se hacen pasar por el dueño, dicen, sí, aquí está, mira, te enseño mi escritura. Se sienten, oye, ¿sabes qué? En señal de trato vamos a firmar una promesita nada más, porque yo la estoy promocionando y tengo a 7 atrás de ti. Así les suena parecido esa idea, ¿no? Tengo a 7 atrás de ti, así que tú sabes, con que me des 25,000 pesos para amarrarlo hacemos. Bueno, órale, pero es ahorita. O sea, no te dan oportunidad de revisar en registro público de propiedad. Es ahorita. Oye, pues te sientas, perfecto, firman, le da los 25,000 pesos, nunca lo vuelves a ver. Ya no se aparece para la escritura, es dinero que va agarrando de promesa en promesa este tipo de personas. Y esto pues es ya nada más una presunción de dueño, porque tú presumes que él es el dueño. Y muchas veces no se piden identificación. Llega una persona, una pareja con su niña y toda la cosa, y dice, no, pues sí, creo que puede ser esa la persona. Y entonces asume, muchas veces lo hace el comprador. Dice, no hay ningún problema, aquí están. Total, es un trato entre caballeros y todos somos de palabra. Todo el mundo empieza así, pero cuando le cae este problema dicen, ¿por qué fui tan caballero? Entonces, yo sé que entre ustedes no pasa, porque sí sé, me consta, que ustedes ya me llevan la información con las credenciales y demás, y obvio cruzan que el dueño de la escritura es la persona que le está presentando cuando menos copia de su credencial. Pero muchas veces los que quieren comprar están tan desesperados porque les van a ganar, que lo hacen ahí en la sala de su casa, le entregan los 25,000 pesos y dicen, bueno, después vamos a la notaría para firmar, sí, no te preocupes, nos vemos el viernes. Nunca se aparece después la persona. Entonces, esta es una situación de las más sencillas que hay, la presunción de dueño. Después tenemos la alteración a los títulos de propiedad. Esto es algo que se utilizaba mucho hace poco más de 6 años, en donde no existía la digitalización por parte del registro público de propiedad de sus títulos de propiedad, o de sus libros en este caso, en donde nos encontrábamos que mutilaban los libros y metían por ahí escrituras apócrifas a los libros, y entonces cuando uno iba y sacaba su certificado decía, pues sí, él es el dueño. Entonces cuando íbamos a revisar el libro, no, sí, aquí está, mira. Pero entonces cuando íbamos a la notaría decía, no, ese, es más, ni siquiera el número de escritura que ven ahí es un número que yo tengo, no he llegado a ese número de escritura. Entonces esta falsificación de títulos de propiedad es algo que se utilizaba antes. Ahorita ya no lo pueden hacer porque ya no se tienen acceso a los libros, y si tuvieran acceso a los libros ya están digitalizados. Entonces tendrían que volver a digitalizar el libro en donde aparece esta escritura suplantada, y es muy, muy raro que pueda llegar a suceder. Muy bien. Y después tenemos la falsificación de documentos que acreditan derechos. Esta se está dando mucho también, y se pelean en tribunales. Esto ya no se notaría, y después en función de la respuesta que se tenga en los tribunales, con la sentencia acreditan que tienen algunos derechos. No sé si les suena algo conocido, caso Catujanes. ¿Sí? Caso Catujanes fue un caso de falsificación de documentos para acreditar derechos. Una persona dice tener derechos, saca no era una escritura, era un contrato de compraventa privado, viejísimo. Y decía, es que este fue el que a mí me vendió, aquí tengo mi contrato privado de compraventa, y entonces yo tengo un derecho. Y se va con un juez y se empiezan a pelear. Y en algún caso, a lo mejor el juez
En el caso de Catujano no fue así, pero en algún otro caso el juez puede acreditar ese derecho porque nadie está argumentando la falsificación del documento, la falsificación del contrato de compraventa. Tiene una sentencia, le acreditan los derechos y con esos derechos va y solicita su escritura y después empieza a vender el fraccionamiento. Entonces, este tipo de situaciones lo hemos visto. Algunas veces son más estructurados que otros, son más complejos, otras veces sí son muy simples, pero sí lo hemos visto, la de falsificar documentos para acreditar derechos. Había no hace mucho un fraccionamiento por Guadalupe en donde estaban teniendo un problema serio, en donde el desarrollador cayó en un problema de quiebra y entonces los trabajadores de ese fraccionamiento fueron y presentaron ahí una contienda laboral y se acreditaron ellos en propiedad por los derechos laborales que tenían unos lotes, pero uno de esos lotes aparentemente ya tenían contratos de promesa con futuros compradores. Entonces ahí fue a acreditar quiénes eran los que tenían los derechos previos, que son los que generaban entonces la antigüedad. Y la situación es que cuando empezaron a ver que los que tenían contratos de promesa ganaban, empezaron a generar contratos de promesa de escritorio y se los empezaban a presentar al juez. Y entonces los trabajadores dijeron: oye, no, espérame, me están metiendo un gol por aquí, porque estos no tenían contratos, tenemos nosotros los libros de registro del fraccionamiento y no tienen. Y ellos decían: bueno, argumenta que es falso mi documento. Y entonces empezaban a meter en un problema que hasta el gobernador estuvo metido ahí tratando de arbitrar un poco o mediar un poco la situación. Que de hecho hubo un laudo en donde se resolvió y se acreditaron unos lotes a uno y otros lotes al otro, y después algunos vecinos no estuvieron muy contentos y empezaron a hacer ahí un relajo. Pero esto es una situación que sigue sucediendo y que es un poco más compleja porque tiene que ver con procedimientos judiciales que a lo mejor ya les escaparía un poco la actividad de ustedes, pero hay que saber discernir cuando llegan documentos, de dónde vienen, qué antecedentes tienen y qué problemática pudiera llegar a tener. Muy bien. ¿Qué penas tenemos para el delito de suplantación de identidad? ¿Qué penas creen ustedes que tenga este delito? El delito de suplantación de identidad, el delito de hacerme pasar yo por otra persona. El acto jurídico de sustituir dolosamente a otra persona no está tipificado como delito. ¿Qué les parece esa? No está tipificado como delito. Es algo preocupante porque no es algo que esté sucediendo actualmente, es algo que ha sucedido durante muchos años. Y aquí nada más quiero ser muy específico, porque hay medios de comunicación y después me van a salir aquí con un desplegado. Quiero ser bien específico, por favor. No me parafraseen, textualmente digan lo que voy a decir. Ojo, estamos hablando de la suplantación de identidad, de que una persona se haga pasar por otra. Ese acto no está tipificado. Está tipificado las consecuencias de ese acto o los medios utilizados en ese acto como delito, pero no el que alguien se haga pasar por ti para la venta de un inmueble. Eso no está tipificado como un delito. Entonces, cuando hablamos, oye, es que hay una suplantación de identidad y eso es un delito. Por eso hace ratito les decía que no lo pongo como un delito, lo pongo como una actividad, porque técnicamente no está tipificada como un delito. Pero ahora veamos qué consecuencias o qué medios sí están tipificados como delito. Por favor, no quiero que mañana aparezca en el periódico diciendo: el licenciado Gustavo Cerrillo dijo que no es delito vender propiedades que no son tuyas. Ok. ¿Cómo estuvo? Falsificación de documentos. La falsificación de documentos sí es un delito. El suplantarme por otra persona no lo es. Pero el utilizar un documento falso sí lo es. Entonces, cuando me dicen:
Vamos a hablar de aquellos medios que ahorita vimos, ¿no? La presunción de dueño. En la presunción de dueño no utilicé ningún documento falso. Y me suplanté, hice parecer que yo era otra persona. Y no utilicé ningún documento falso. Ahí no estoy incurriendo en un delito de falsificación de documentos, ¿eh? Hay que ver esto como lo es. Es una cuestión técnica. Nada más hay que identificar estos tecnicismos para ver si puedo encuadrar o no puedo encuadrar, y entonces en qué problemas me estoy metiendo cuando a lo mejor no voy a poder perseguir al delincuente. Falsificación de documentos. ¿Qué documentos podemos falsificar? Pues bueno, el IFE, podemos falsificar una licencia de manejo, podemos falsificar algún otro documento que me acredite como dueño, por ejemplo, un título de propiedad, es una falsificación de documentos. Y tenemos como penas 6 meses a 3 años y 10 cuotas, que esto es ridículo, ¿verdad? 10 cuotas. 10 cuotas, pues estamos hablando de no más de 700 pesos. Y de 6 meses a 3 años, pues bueno, yo creo que no está tan mala la pena. Sin embargo, no necesariamente todos caen en los 3 años, aunque nos gustaría. Porque, pues bueno, todos los daños que se pueden causar al patrimonio de una persona o a las inversiones de una empresa pueden ser tan fuertes que, pues, yo creo que 3 años de trabajo no sustenta. Bueno, para que exista la falsificación de documentos hay que reunir ciertos requisitos. Una, que te propongas utilizarlo. Si yo voy y falsifico un IFE y lo dejo en el escritorio y nunca lo uso, no integro la falsificación de documentos. Debo tener, como dice, proponerte. Que eso yo no sé cómo le hacen para comprobar que me lo propuse, porque es muy subjetivo. A lo mejor yo no me propuse utilizarlo, me propuse hacer un ejercicio a ver si yo era muy buen falsificador nada más y dejarlo en mi escritorio y se acabó. Es 1, proponer usarlo. 2, causar un daño con el uso de esto. Y 3, que yo no tenga consentimiento del dueño de ese documento. Si sí tengo consentimiento del dueño del documento, entonces no se integra la falsificación de documentos. Les pongo un caso facilito. Hay una persona que dice, oye, aquí te presto mi IFE, falsifícala, y con ese vas y vendes y te repartes el dinero, y después yo voy y demando diciendo que yo no sabía nada y que a mí me robaron mi identidad y que entonces se devuelva otra vez la propiedad de mi patrimonio. Y ahí hay un contubernio entre 2 personas. Pero si puedo demostrar que existía la intención y la voluntad de la persona en que le falsificaran su identificación, no hay falsificación. Es una cuestión técnica, les repito, pero no se integra el delito de falsificación de documentos porque no reúne el tercer requisito, que no tengas la autorización del dueño de ese documento. Bien, no pretendo ser muy técnico porque a lo mejor me los voy a aburrir mucho, pero nada más que se lleven las ideas generales. Ahora, otra de las causas que esas sí están tipificadas. Causa, me refiero al resultado de una suplantación de identidad, es el fraude. Sin embargo, vean las penas que nosotros tenemos por aquí, que es de 6 años a 3, más 10 cuotas, si no supera de esta cantidad el monto del fraude, y así subsecuentemente. Y pues bueno, yo creo que todas las operaciones que ustedes hacen son arriba de este límite, y serían de 5 a 12 años en caso de fraude. Entonces está tipificado el fraude, está tipificado el tú tener una ventaja sobre otra persona, engañando a otra persona para hacerte entonces en este caso, de dinero o de un bien que no te corresponde. Estoy tratando, les repito, de ser lo menos técnico posible para poder entender todos los términos. Y esto prácticamente sería el tema del fraude, lo que sí podría encajar o encuadrar, nosotros decimos tipificar dentro del delito. Por ahí hay una suplantación de nombre.
por si ustedes se topan por ahí que alguien dice, no, no es cierto, licenciado Cerrillo, sí existe tipificado un delito que se llama suplantación de nombre, sí, o también se llama ocultamiento de nombre, sí, sí es cierto, pero solamente dice el tipo legal de pena, solamente si se hace ante una autoridad judicial se integra el delito de ocultamiento o suplantación de nombre, no ante un notario, solamente hacia una autoridad judicial. Entonces, para efectos de nosotros en una venta inmobiliaria no sería un delito propiamente la suplantación de identidad o robo de identidad. Muy bien, ¿qué recomendaciones? De estas puede haber muchas, yo les pongo aquí algunas para que ustedes las puedan tomar en cuenta. Supongo que ustedes tendrán algunas otras que les pediría que nos retroalimentaran también. Y estas son las que nosotros estamos utilizando. Es revisar, previo a cualquier entrega de dinero, la escritura en registro. Es muy típico que vayan y se entreguen en un contrato de promesa alguna cantidad y me digan, no importa, licenciado, como quiera, es muy pequeño, es en señal de trato. Y yo digo, ni un solo peso. Ni un solo peso si yo no reviso previamente que sea la persona o que la propiedad no tenga problemas, que no tenga embargos, que no tenga cualquier gravamen o que tenga alguna situación que pueda hacer que el cliente comprador no quiera esa propiedad. Algún derecho de paso, alguna servidumbre, alguna afectación, etcétera, es algo que se tiene que observar. Y muchas veces estas afectaciones no vienen en la escritura porque son afectaciones que vienen con posterioridad a la adquisición del inmueble, cuando después se le ocurrió a CFE pasar algunas torres por ahí o pasar algún tipo de drenaje que no existía para descargas pluviales y entonces van y afectan la propiedad. Y es una anotación al margen que hacen en el título de propiedad en registro público. Entonces, mi recomendación es no entreguen ni un solo peso, le digo a mis clientes, si no antes yo reviso en registro, cuando menos así en la pantalla, que todo está bien. Y no nos tardamos más que media mañana. O sea, no es algo que te vayas a llevar a una semana y se te vaya el cliente. En medio día lo tenemos listo, lo tenemos revisado y le damos cuando menos una certeza adicional a nuestro cliente. Fíjense, una de las cosas que yo les quiero comentar, mande. Esa es otra de las cosas que hay que verificar, la de patrimonio familiar, supongo que se refieren a esa, ¿sí? Que no se puede vender, que hay que hacer un procedimiento previo para hacer la cancelación del patrimonio familiar, si es que caemos en las causas de cancelación, porque uno cree que nada más con la simple voluntad de quererlo cancelar se cancela, y no necesariamente, ¿eh? Entonces, hay que verificar todo ese tipo de situaciones. Una de las cosas que les quiero comentar es que estas recomendaciones se las quiero proponer como acciones que les generen a ustedes valor en el servicio que ustedes dan. Es bien importante porque cuando yo les haga este listado de 5 o 6 pequeños puntos, van a decir, no, Gustavo, tú lo que nos estás proponiendo es emproblemarnos, meternos a trabajar más por la misma comisión y como que no checa. Y aquí lo que yo les estoy proponiendo es generar valor a su servicio. Todos ustedes hacen lo mismo, pero no todos ustedes lo hacen igual. Esa es la diferencia. Y eso es una recomendación que yo les hago, no compitan por precio, no compitan por quién les da la comisión más baja, porque eventualmente van a estar trabajando gratis. Van a bajarse tanto que van a estar trabajando gratis. Que el punto diferenciador de ustedes sea el servicio que ustedes le dan a sus clientes. Y estas recomendaciones es algo que les puede generar valor al servicio hacia sus clientes. ¿Va? Muy bien. La otra que tenemos aquí como recomendación es la promoción de venta que se haga con un profesional inmobiliario. Por eso les digo que esto es para generar valor. Yo les digo, ¿saben qué? Si lo ves en el periódico, espérate. Porque el medio número 1 de defraudación por suplantación de identidad se llama anuncios de ocasión o avisos de ocasión. Ahí todo mundo que está suplantándose se anuncia. Hay dos típicos. Que pongan el letrero físico en sitio diciendo se vende y un número de teléfono cuando llegó el tipo delincuente y lo plantó y está esperando a ver quién cae. Y la otra es periódico. Es típico.
las veces que hemos tenido nosotros conocimientos directos por parte de algunos clientes que nos han informado, han sido por avisos de ocasión. Oye, lo vi y lo chequé y dije, mira, está bien, a buen precio, está buena esta oferta. Cuando platican con la persona, dicen, no, lo que pasa es que es una oportunidad porque yo traigo muchos problemas, siento hacerle frente a algunas obligaciones de pago, etcétera, etcétera, y me necesito deshacer de este terreno. Y se van, y lo venden, y después se dan cuenta que no era el dueño. Ahorita les voy a dar algunos casos. Afortunadamente nosotros ahí en la Notaría 37 no nos ha tocado ningún caso directo hecho por nosotros, pero nos han tocado que lleguen con nosotros escrituras apócrifas. Sí nos han tocado. Ahorita les platico algunos casos. Entonces, aquí la propuesta es que ustedes digan la manera más segura de hacerlo es a través de un profesional que sabe de estas cosas, que sabe cómo minimizar los riesgos y que van a revisar por ustedes, por comprador y por vendedor. Vamos a revisar quiénes son, quién es tu contraparte, dónde está la propiedad, cómo está la propiedad, y vamos a hacer mancuerna con un notario para que nos ayude a eliminar la mayor cantidad de riesgos. Entonces, la propuesta aquí es que sean ustedes agentes por ahí de cambio y de seguridad para el intercambio de bienes inmuebles. Después, pedir más de una identificación. Una vez me dijeron, es que la ley ya lo exige. La ley no exige más de una identificación. La ley lo único que exige es que la persona se identifique y ni siquiera te establece con qué se identifique. La ley del notariado no te establece con qué se debe identificar. Después, exacto. Después vemos en otras legislaciones en donde nos establecen cuáles son los medios idóneos para demostrar, mostrar una identificación para demostrar la identidad de una persona. Licencias de manejo no son, ojo. Oficial no es. Licencia de manejo no es. Credencial del lector, cartilla, pasaporte. Aunque la cartilla, yo digo que la licencia está mejor que la cartilla, ¿verdad? Pero la cartilla, la verdad, te pueden poner, no sabes si eso no es. Y es tan fácil como quitar la foto y poner uno así con PRIT y se acabó. Porque pues están más. Salud. Muy bien. Y la recomendación es que sea en forma anticipada para que ustedes tengan oportunidad de revisar, que la identificación no se las lleven al momento de estar firmando la promesa o estar firmando la escritura, sino que en forma anticipada ustedes puedan ir armando el expediente y puedan ir sabiendo quiénes son estas personas. ¿Va? La otra que tenemos por ahí es autentificar las identificaciones. Esto ya no lo van a poder hacer ustedes, pero si ustedes se allegan de alguna notaría que tenga estos medios para poder autentificar las identificaciones, háganlo. El autentificador no es otra cosa más que un aparatito que vende una empresa que se llama 3M, supongo que todo el mundo la conoce, que son los mismos aparatos que utiliza migración en México y también aduanas en Estados Unidos, en donde pasan el pasaporte en un pequeño cristal y leen, escanean y revisan 16 puntos de control de ese documento, se conectan con la base de datos de ese documento, sea pasaporte o sea credencial de lector, incluso lee licencias de manejo de México, de Estados Unidos y de otras partes del mundo, lee todos los pasaportes de todo el mundo, tiene toda una base de datos impresionante, y cuando uno lo pasa, el aparato te dice, no te dice nada más, no pasa o sí pasa, sino te da el nivel de riesgo de esa identificación. ¿Por qué? Porque muchas veces traemos la credencial del lector en la cartera y se va maltratando y se va maltratando. Y si lo pasamos por este lector y a lo mejor por una raspadita que tenga te dice ya no vale, tú no puedes medir a qué nivel de riesgo tiene. Entonces te da un nivel de riesgo y te dice no vale o medianamente vale, porque te da niveles, porque trae una raspadita del lado derecho. Entonces tú la ves y tú dices, bueno, esto es por el uso en la cartera de la identificación. Pero cuando te dice el código ultravioleta no pasó o el infrarrojo no pasó, ahí sí deténganse. Porque esto ya no es de cartera y esto ya no es. Entonces hay que identificar este tipo de situaciones, hay que utilizar estos medios. Nosotros en la notaría tenemos este aparato de autentificación. Nos hemos topado que no pasan algunas identificaciones, entonces le pedimos otros medios para poder identificarse. Hay clientes
que no han regresado, clientes entre comillas, que no han regresado con otra identificación, y hay personas que sí pasan otra identificación y pasa perfectamente, y ahí pues bueno, tendríamos que atender a una situación de orden técnico de la expedición de la tarjeta, que probablemente hubo un problema por ahí. Entonces, tener más de una identificación siempre va a ser bueno, y pasar por un autentificador de identificaciones sería todavía mejor. Que el notario acuda personalmente a la firma. Esto se atacaban de la risa cuando les decía yo esto. Pero les digo una cosa, no es imposible, nosotros lo hacemos en la 37. Nosotros lo hacemos, no. Titular y suplente. Lo hacemos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Ordinariamente ustedes saben que el trabajo de notaría es un trabajo administrativo fuerte, desgastante, en donde necesita estar involucrado un equipo de trabajo muy grande para que pueda funcionar en los tiempos que nos piden que trabajemos. Sin embargo, al momento de firmar, no al momento de sacar el certificado, de estar negociando con las partes, al momento de firmar la escritura, nosotros hemos adoptado la política, que en realidad más que política es nuestra función, es la naturaleza propia de nuestra función, dar fe de que efectivamente es Juan el que está vendiendo y es José el que está comprando, que se están identificando conmigo, que autentifiqué en ese momento las identificaciones y que están estampando su firma frente a mí. Les damos las gracias y los dejamos con nuestro equipo de trabajo para hacer todas las demás cosas administrativas que se necesiten. Pero nosotros estamos asistiendo personalmente a cada una de las firmas que se hacen en la notaría. Eso es una recomendación. Si ustedes trabajan con otras notarías, pídanle al notario que cumpla con su chamba, que esté presente. Porque uno de los grandes problemas cuando nos llega una víctima de suplantación de identidad y le preguntamos, ¿estaba el notario contigo? Nunca se apareció, nunca estuvo, y eso es lo más común. 9 de cada 10 no está. Oye, es que es imposible estar exactamente cuando están firmando 10 operaciones al mismo tiempo en los 10. Yo las voy deteniendo. Yo nada más llego a dar fe. ¿Firmaron? Sí, perfecto. A la sala que sigue. ¿Firmaron? Muy bien, firmen. A ver, ¿y ustedes firmaron? Va, perfecto, firmen. No me tardo. No me siento con ellos a explicárselos. Pero sí doy fe de que son ellos, de que están firmando, que es su voluntad y que les explicaron y que entienden lo que están firmando. Para nosotros es muy importante y lo tenemos como política dentro de la Notaría 37. Estar presentes en la firma, porque esto elimina mucho los riesgos. El grado de expertise que nosotros podemos tener contra el grado que tiene nuestro equipo de trabajo es muy distinto. Nosotros podemos detectar algunas cosas que nuestro equipo de trabajo no necesariamente detecta. Y no porque no estén capacitados, lo que pasa es que no tienen un grado de preparación suficiente para poder darse cuenta de algunas cuestiones que la ley marca y que tenemos que hacerle frente. Ahorita les voy a aplicar algunos de ellos. Y ampliar las revisiones de las personas. Este es importante y esto es aquí donde ustedes tienen que hacer una labor extra. Hay muchos de los casos que nosotros nos topamos que si hubieran revisado un poquito, si hubieran ido al lugar, hubieran visitado al vecino, le hubieran dicho, oye, este terreno sí está en venta, oye, ¿conoces al dueño? Oye, se hubieran eliminado una suplantación de identidad. Y ustedes me podrían decir, es imposible, Gustavo, ya me lo han dicho, nadie me va a abrir la puerta para darme información del vecino, cómo están las cosas. Les digo una cosa, muchos de los casos por los cuales se revela la verdad de que fue víctima una persona de suplantación, es porque el vecino dice, oye, no, aquí no está vendiendo. Sí. Y es por los vecinos. Entonces, sí se puede preguntar. O manden al comprador a que diga, oye, a mí me interesa comprar aquí, que le diga al vecino, no sabe si lo está vendiendo, quién lo vende, etcétera. Yo sé que ustedes, muchos han recibido información muchas veces de un lote, o de una casa, o de un departamento, por medio de la gente que vive alrededor.
de esa misma manera tenemos que extendernos un poquito en la revisión que hacemos de quiénes son las personas con las que estamos contratando, de quiénes son los dueños de los bienes inmuebles, tomar referencias, pedir referencias, que si esto lo hacen los bancos, no normalmente lo aplican, ¿verdad? Pero si lo piden, bueno, nosotros también estar pidiendo referencias nos va a ayudar muchísimo a poder identificar mejor a las personas con las cuales estamos contratando. Es importante mencionar que todos estos son solamente recomendaciones de una mejor práctica. ¿Por qué? Porque la suplantación de identidad no está tipificada. Entonces tenemos nosotros que hacer la chamba, una extra, para que entonces podamos minimizar los riesgos y no tener que llegar a hacer entonces un procedimiento cuando ya tengo el problema y poderlo hacer entonces preventivo. Cuando nosotros nos topamos con este tipo de situaciones de suplantación de identidad, demandan a todos. Y si hay un corredor inmobiliario en medio, también lo demandan. Porque lo primero que piensa la persona que fue víctima es, hay un contubernio. Y el notario está involucrado y es un defraudador y está puesto de acuerdo con los delincuentes y el corredor inmobiliario también. Y nos llevan a todos de encuentro, ¿eh? Entonces, estas recomendaciones para una buena y mejor práctica es para que también todos salgamos mejor librados y no estemos después gastando dinero, que después la comisión se fue para pagar abogados para que nos ayuden a contestar demandas y después todo el problema que es estar dentro de un procedimiento judicial. Nosotros hemos tenido conocimiento de alguno de ellos. En el caso específico le platicaba a Alicia que fue una cuestión coyuntural, una nota que ella sacó en el norte hace algunas semanas, en donde al presidente del Colegio de Notarios y a mí nos involucran en a la notaría la involucran en un problema de suplantación en donde con él se da la suplantación y después viene la víctima creyendo que lo había comprado bien a venderlo conmigo y lo vende conmigo. Y después el nuevo comprador, ya un tercero de buena fe, dice, oye, pues yo no tengo culpa aquí, pero cuando yo empecé a poner la cerca en el lote terreno, llega el vecino, fíjense, y dice, fulanita ya va a empezar a construir. Y le dice mi cliente, ¿cuál fulanita? No, pues la dueña del terreno. No, el dueño era fulanito. No, a mí el que me vendió fue un fulanito. ¿Por qué me dices que es una mujer? No, es que es una mujer. Y ahí entonces el vecino le habla a la dueña real de la propiedad y se pone en contacto y nos demanda a todos. Y entonces me decían, a ver Gustavo, técnicamente ¿qué sucede? Tenemos a un tercero de buena fe. ¿Este tercero de buena fe se queda con la propiedad o no? Hay discusión. Hay una enorme discusión en tribunales al respecto. Lo que nosotros hemos visto es que aunque sea un comprador de buena fe, un tercero de buena fe, marcha. Hasta la tercera venta pudiera. Hay una tesis de la Corte que nos acredita, y es que aquí hay tesis divergentes en este mismo tema. Por eso quiero que se lleven la idea que no hay nada claro todavía, ¿eh? Todo esto siempre se discute en tribunales, pero hay una que dice que cuando uno corta con el problema de raíz, todo lo que se ha edificado cae porque la raíz cae. Digo, puesto en palabras sencillas, llanas y sencillas. Entonces, cuando yo tengo a una persona que defraudó a otra y que esa persona ya lo vendió y esa a su vez ya lo vendió, si yo corto el título y dejo inexistente el título, todo lo que deriva del título va para abajo. Hay otras que dicen que no es así. Hay otras que dicen, otra decisión de la Corte, que cuando tengo un tercero de buena fe, lo que sucede es que la víctima de la suplantación de identidad se puede ir en contra de, porque aquí hay varias vías, la vía penal y la vía mercantil también, ¿verdad? La vía civil también. Se puede ir en contra para que le resarzan de los daños y perjuicios ocasionados por la suplantación de identidad y por el haber menoscabado el patrimonio de esa persona. Y que esa es la vía
para hacerlo y que eventualmente se van a hacer en vía de regreso. Cada uno va a ir demandando a la persona de la cual o con la cual contrató. Esa es otra. Sin embargo, la recomendación que yo les doy es: no caigan en eso. Vamos a tener estas prácticas pues, mejores en nuestro servicio para tratar de, si no eliminar, sí tratar de minimizar los riesgos que podamos tener. Hubo reformas a las reglas, fíjense. Aquí van a decir: oye, Gustavo, te estás yendo por otra parte. Pero hubo reformas, sí, ahí está. Hubo reformas a las reglas de la ley antilavado. No sé si ustedes están conscientes. Hace 2 meses aproximadamente hubo estas reformas a las reglas, no reformas a la ley, reformas a las reglas de la aplicación de la ley antilavado, la ley para la prevención, etcétera, etcétera, la ley antilavado conocida por todos. Y dice que nosotros debemos recabar información de las personas, y antes decía de las personas que celebran los actos. Ahora le quitaron esa palabrita de celebran para meter la palabra todas las personas que intervienen en los actos. ¿Y saben quiénes son las personas que intervienen en los actos? Ustedes. Y entonces se dice: no, hombre, yo ni salgo, la comisión me la dan por fuera, yo nunca aparezco, y si llega a haber un problema de suplantación de identidad, nadie supo que yo estuve aquí, nada más que yo empecé a recabar datos. Y una de las obligaciones que yo tengo no es investigar si hay una defraudación o investigar a ver si hay un lavado de dinero. A mí la única obligación que me impone la ley es recabar información y resguardar la información, para que en el caso que una autoridad me requiera la información, yo se la presente toda. El día de antier estuvo no es colega de ustedes, es un contador que lo traen ahí haciendo gestiones y demás, porque los dueños no se presentan ahí a la notaría. Entonces traen a su contador haciendo todas estas gestiones y dice: oye, la operación va a ser de 24 millones, pero la vamos a hacer por 5. Yo le decía: oye, ¿cómo de 24 millones si la vas a hacer por 5? No puedes. Y me dice: no, yo sé cómo está la situación de la ley. Y dije: es más, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué domicilio tienes? ¿Cuál es tu RFC? Y me dice: oye, licenciado, ¿y por qué me está preguntando todo eso? Porque la ley me exige que todas las personas que intervienen en una operación, yo resguarde información, y si me la requieren, no crean que yo voy a ir corriendo con la UIF, con la unidad de inteligencia financiera, a estar dando la información. Si me la requieren, nada más. Pero yo la necesito resguardar. Me dice: no, espéreme, licenciado, después de regreso. No regresó. Entonces, información de todos los intervinientes, nosotros estamos tomando nota. Tomamos nota del corredor, tomamos nota del que mandan, del gestor, del contador público, del corredor, del perito evaluador, tomamos nota, porque interviene, tomamos nota del evaluador, del corredor público que nos hace los... Señores, aquí ya me voy a salir un poquito, pero quiero aprovechar el foro. Cuidado con avalúos, por favor. Estamos tomando nota de todo. Ustedes supongo que ya saben que a nosotros nos obligaron a hacer complementos de CFDIs. ¿Sí o no? Bien. Para los que no sepan, el complemento del CFDI es un anexo que nos obligan a nosotros meter dentro de nuestro recibo de honorarios. Y primero dicen: bueno, licenciado, usted no puede dejar de expedir un recibo de honorarios. Por lo cual, también les pedimos cuando digan: bueno, no le cobres el IVA y no le expidas. Imposible, ¿eh? Nos exigen recibo de honorarios por cada operación. Y entonces, junto con este recibo de honorarios, van anexos. Se llama complementos al CFDI. Y este complemento dice el nombre del comprador, el nombre del vendedor, el valor de operación, los impuestos que se retuvieron, los domicilios de cada uno, sus CURPs, sus RFCs, cómo hice el cálculo de impuestos, cuánto les retuve y quiénes intervienen en toda la operación.
Entonces ustedes me dicen, bueno, no le estás diciendo, pues es que cuando yo mando mi XML junto con el PDF, va toda la información de todos. Y esa información la está resguardando el SAT. Y esa información que tienen, estamos dando la información del perito evaluador, estamos dando la información de cuánto calculó de su avalúo. Y señores, los avalúos muchas veces no son creíbles. Casas nuevas con remodelaciones, mejoras en terreno por movimientos de tierra, planos los terrenos. Valor de metro de construcción de mejora por una remodelación en construcción, les digo, que es mayor a el valor de toda la casa. Pero mayor, no crean que se pasó un 10%, no, le hicieron 2 veces. Señores, yo sé que les proponen a ustedes armar una estrategia fiscal, y lo digo así entre comillas, estrategia fiscal, para que paguen menos impuestos y todos se van bien felices y no se nos cae la operación, etcétera, 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 pero estamos todos mandando esta información. Cuidado, porque estamos mencionando a todos los que intervienen, incluyéndolos ustedes en esa operación, que a todas luces es una operación fraudulenta en contra del fisco. Cuidado con esas partes. No caigamos en una situación mercantilista y por ende penal y no hacer las cosas bien. Cuidado con esa parte. La verdad es que está habiendo mucha información que ya estamos desplegando y que nos están pidiendo que nosotros resguardemos. ¿Va? Muchísimas gracias. ¿No sé si tengan alguna pregunta? ¿No? Sí, adelante. Oye, cuando hacen los poderes, sí, revisan ustedes los poderes, le hablan al notario que hizo ese poder. Correcto. No es que últimamente se han muerto algunos. Sí. ¿Qué pasa cuando el notario ya murió? Ok. ¿Qué pasa cuando el notario ya murió, verdad? Hay diferentes vías. Uno, tendríamos que ver qué tipo de poder es este. Si es un poder ratificado, o sea, una carta de poder ratificada, o es un poder en escritura pública. Que nosotros hemos tenido también como política todos los poderes de actos de dominio, no hacerlos en carta de poder. Hay veces que los clientes se nos enojan y demás, porque es que dice la ley que sí se puede. Sí, pero si me llega a pasar algo a mí y la notaría se cierra, ya no hay registro cuando es en acta fuera de protocolo, o sea, una carta puede ratificar ante el notario. Porque la ley no nos exige llevar un registro de las actas, nos exige llevar un libro de registro en donde ahí uno puede ir y ver qué poder se le dio a aquel persona, pero no tengo forma de cómo ver el poder, no nos obliga. Nosotros en lo personal llevamos un registro digitalizado de 1983 a la fecha de todo lo que hemos hecho en la notaría, pero no nos obliga. Entonces un notario les puede decir, pues como no tengo la obligación, no lo tengo. Entonces, como práctica nosotros lo que hemos hecho es que lo hacemos en escritura pública, porque la escritura se lleva al archivo general de notarías. Cualquier cosa que a nosotros nos pase, está el archivo general de notarías y ellos resguardan los libros y ahí está. Ahora, hay veces que como buena práctica también nos piden inscribir en registro público en sección cuarta, lo que llamamos nosotros el basurero del registro. ¿Por qué? Porque lo que no cabe en la primera, en la segunda y en la tercera sección se va a la cuarta. Por eso le llaman el basurero del registro, la cuarta sección. Y esta sección, pues, si no encuentran el libro en el archivo general de notarías, pues te vas al registro, buscas y ahí lo encuentras. Que no es típico que me pidan inscribir en registro público el poder, pero pues, queda una constancia en libros y se puede ir al archivo general de notarías para verlo. Entonces, nuestra práctica es que sea en escritura pública para que quede un rastro, y es más difícil que me puedan, porque ya lo han hecho, que me puedan falsificar un poder en una escritura a falsificar un poder en un acta fuera de protocolo. Ya me he falsificado en acta fuera de protocolo, denunciamos y se llevó todo el procedimiento y a la persona involucrada le estableció una multa de 200 pesos. Fíjense. Mande. Sí. Supuestamente ustedes deben de dar aviso si intervino un asesor inmobiliario en la operación.
siempre y cuando dé factura. No. O ustedes en forma automática. Sí. Digo, para no ir a tu notaría, ¿verdad? Muchas gracias. La obligación la tenemos todos, que unos la cumplan y otros no, ya sea responsabilidad del notario, pero todos la debemos cumplir. No avisamos que la estamos cumpliendo a las personas que estamos tomando los datos, pero tenemos obligación de generar un expediente con toda la información. Entonces, sí, antes de esta reforma que hubo a las reglas hace unos meses, existía la idea de que solamente a los que la celebraban, y entonces no metíamos a los corredores inmobiliarios porque primero no la celebran, y después existió por ahí también como una buena práctica de decir, bueno, incluirlos si forman parte de la operación por la comisión y que se dan factura, y entonces pues el SAT te los va a identificar. Es mejor que tú digas que sí estaba a que después digas, oye, ¿por qué me dijiste que no estaba si yo tengo una factura de él? Entonces va a parecer como que nosotros estamos ocultando datos. Pero con esta reforma en donde dice todos los que intervienen, digo, puede llegar hasta el caso absurdo de que si se hacen acompañar por todos sus familiares, que es común que vayan toda la familia para darles el abrazo y felicitarlos por la compra de la casa, hay que decir que entonces está fulanita, fulanita y fulanito, tomar los datos, y ya es solamente recabar y resguardar información, no es avisar, no se preocupen, no es avisar ni dar esta información, al menos que no sea requerida esta información. No, pues es igual, porque ustedes no dan la fe, la cobran. ¿Perdón? No dan la fe, la cobran. Nosotros no damos la fe gratis, cobramos un servicio. Oye, Gustavo, la cuestión de los poderes, Gustavo, Acá. que mencionabas ahorita. Sí. Me decía un colega tuyo que ya no se puede firmar con un poder, aunque sea de dominio, a nombre de otra persona una escritura nueva, o por lo menos que el cheque tiene que salir para depósito en la cuenta del que aparece en la escritura. Ya no puedes llevarte un poder y mañana lo escritura a nombre de quien yo quiera, tú me das un poder de dominio y yo ya te pagué y ahí nos vemos. Ok. Muy probablemente mi colega lo que está tratando es de eliminar problemas. Una cosa es que no se pueda y otra cosa es que no se deba, y otra cosa es que sería mejor no hacerlo. Voy a distinguir estas. Los poderes se pueden hacer. La ley establece en nuestro Código Civil que el mandato es una figura perfectamente legal, por supuesto, y que la podemos poner en práctica, ¿no? Que podemos ejercer este derecho que tenemos de otorgar un mandato a otra persona. Lo que no es conveniente hacer son poderes irrevocables, que esa es la típica modalidad que hacían para hacer la venta, porque yo sé que la voy a revender más adelante, entonces hago un poder irrevocable y entonces me voy y la vendo meses después, más adelante, a otra persona. Repito, sí se puede. No es lo más conveniente, porque la UIF ahí sí nos obliga a informar todo poder irrevocable que se dé, porque entienden que los poderes irrevocables se están utilizando como instrumentos para la transmisión de los inmuebles, malamente, porque no transmiten ningún inmueble, pero se están utilizando como medios para evadir impuesto a adquisición de inmueble, impuesto a la renta, y entonces lo aconsejable es no hacerlo. Ahora, sobre el cheque, efectivamente, si yo le doy un mandato a otra persona para que esa persona pueda vender mi propiedad, que yo voy a estar trabajando en el extranjero durante el siguiente año, se puede vender, pero el cheque tiene que salir al dueño. Punto. Al menos que, y esto es parte de la asesoría que un buen abogado dentro de la notaría le tiene que dar a las partes, o si no ustedes también como asesores inmobiliarios, que el poder mencione que hay títulos de crédito involucrado y que faculta al mandatario a recibir el valor del precio por la venta. Se puede establecer eso y no hay ningún problema. ¿Perdóname?
Es que hay poder para actos de dominio, poder para actos de administración y poder para títulos de crédito, que le llaman cambiario también. Y que dentro de este se establece que puede entonces él girar cheques para pagar impuestos. Por favor, denle facultades para que gire cheques para pagar impuestos el vendedor. Y que también para recibir cheques para efectos de hacerse del valor de la operación. Y si bien no lo pones dentro del apartado de títulos de crédito o cambiario, un poder cambiario, lo puedes meter en el mismo acto de dominio. Faculto a la persona que venda y reciba el valor de la operación. A ver, pero yo ahí tengo una pregunta. Uh-huh. Por ejemplo, él en este caso va a recibir el monto de la compraventa en su cuenta de cheques. Sí. Y para temas contables, pues en realidad no es su propiedad. A ver, es que estamos nosotros bien asustados y ha llegado una psicosis toda esta cosa de no me des dinero y efectivo no lo quiero ver. Parece como si fuera del demonio el efectivo, ¿no? A ver, la idea aquí es que puedas documentar. Si puedes documentar, no tienes problema. Oye, yo lo recibí, sí, pero mi contador se va a hacer bolas. Dile a tu contador que no lo ponga. Oye, pero es que si lo ven, tú le dices al fisco, aquí está, es por este mandato y por eso yo no lo incluyo dentro de mi contabilidad. O sea, transparentarlo, documentarlo, nada más no se me asusten. Con eso del efectivo también, no recibo. A ver, podemos recibirlo. Nada más dentro de los límites que la ley nos establece para una provisión inmobiliaria, que es $500,000 de pesos en efectivo. Nada más. Y si llega a ver, oye, es que yo no quiero recibir el efectivo porque yo no sé qué se conoce, deposítalo, no pasa nada, ya no existe el IDE. Con respecto al poder, 6 meses está autorizado, con respecto al ISAI. Sí. 6 meses para que no genere ISAI un irrevocable. Se va doble, ¿verdad? Se va, sí. Se considera que cuando tú después de 6 meses un poder irrevocable no lo ejercitas, fiscalmente se considera transmitido, no legalmente, fiscalmente se considera transmitido y se va a cobrar ISAI por ese poder. Y cuando lo transmitas, te vuelven a cobrar el ISAI. Entonces hay que, pero aquí en la práctica nosotros, desde que está operando la ley antilavado, no hacemos poderes irrevocables. ¿Sí existe el poder? A ver, hay Sí, sí existe el poder irrevocable, claro. La ley establece la modalidad por la cual se da y que tiene que estar concatenada con una obligación. Muchas veces me dicen, notario, póngale que este es un poder irrevocable. Le digo, bueno, ¿y por qué es irrevocable? Porque no quiero que me lo revoque. No, a ver, es irrevocable porque se va a cumplir una obligación y tenemos entonces temor que después lo revoque y no cumpla con la obligación. No hay ninguna obligación. Tengo temor que después me lo quite el poder. Bueno, pues es que en la naturaleza del poder es que si alguien le da un mandato a una persona, se lo pueda revocar, al menos que es para cumplir una obligación. Entonces, en ese caso, cuando dice un poder irrevocable y no dice para el cumplimiento de qué obligación, ese poder, por más que diga irrevocable, es revocable. Aunque muera. La persona. Ok, punto y aparte. La muerte del poder dante, por regla general, extingue el poder, al menos que sea para el cumplimiento de una obligación del poder dante que quedó pendiente. Entonces subsiste por la muerte. ¿Qué es lo que yo les digo? Oigan, van a hacer una promesa y van a hacer un poder. Digan que este poder es para cumplir la obligación contraída en la promesa. ¿Se te va a mejor vida el vendedor? No importa, el poder subsiste. Nada más que le tenemos que poner que es irrevocable y tenemos que dar aviso a la UIF. Repito, si es efectivamente un poder irrevocable utilizado por la naturaleza misma de la irrevocabilidad, ¿qué quiere decir? Que se va a utilizar para el cumplimiento de su obligación, no se están transmitiendo mediante el poder, no tengan miedo, yo le voy a avisar a la UIF y la UIF si va y los investiga va a decir, sí, aquí está el poder, aquí está la promesa y aquí está la obligación cumplida, ¿listo? Gustavo, eventualmente un profesional inmobiliario participa en alguna operación que cae con categoría de vulnerable. Sí. Y pues tiene que hacer su reporte. Sí. Y resulta que el notario estuvo de acuerdo en hacer la compra-venta
haciendo como que ve y no ve, de que se escritura en una cantidad y realmente por fuera le pagan al vendedor en efectivo. Si el profesional inmobiliario reporta los hechos como son, así como los notarios reportan los hechos como son, ¿no se da la operación? ¿No se vienen con nosotros, dices tú? No, ya se hizo la operación. Bueno, no. ¿Qué le pasa al notario? No, porque la ley dice que nosotros no debemos llevar a cabo esa operación. Ok. ¿No debemos qué? No debemos, ¿no? Ah, no, pues, ¿Qué le pasa al notario en caso de que se dé una operación en este sentido y la UIF lo detecta? ¿Sí? Bueno, uno, tenemos por supuesto una responsabilidad ante la ley en donde podemos llegar a perder la patente, aparte de las multas y aparte de las penas corpóreas que pueden llegar a existir. Entonces, no es una... Hay muchas veces que me dicen, licenciado, pero es que no sea usted tan cerrado. Le dije, no quiero estar encerrado. Es distinto, ¿verdad? Entonces, ¿sabes qué? Pues es que mi amigo, el notario fulanito de tal, siempre les ha hecho y nunca me ha hecho ningún problema. Vaya con su amigo notario, porque yo tengo bocas que alimentar y no las puedo alimentar desde adentro de la cárcel. ¿Ah? Y yo sé que esto nos trae problemas, porque todo mundo queremos cerrar operaciones, señores, vivimos de eso. Yo también quiero cerrar operaciones, pero tenemos que poner en una balanza y ya las cosas no están como antes. Las prácticas tienen que ser distintas. Y tenemos que transparentar nuestras operaciones. Y esto se hace con la finalidad de que podamos todos vivir en paz y eliminar las cosas que son malas prácticas. Yo sé que esto nos involucrará entonces perder clientes y perder operaciones. Yo en lo personal estoy dispuesto a perderlos. Y sé, me sucede a rato, que no regresan ni clientes ni corredores inmobiliarios conmigo. Pero yo prefiero transparentar las cosas, vivir tranquilo y saber que lo que estoy ganando lo estoy ganando bien y que no voy a tener un problema más adelante, a que después me digan, es que este es el notario que sí hace las cosas. Y ahí vienen todos por el caminito. Y junto con ellos viene la UIF y viene el SAT y después viene la averiguación previa. No está de gratis mencionar que hay algunos notarios que me los han investigado de varias cosas. ¿Qué pasa si no se recogió o no se generó ese CDFI desde mayo y por alguna razón no se recogió o no emitió el notario cuando fue con una persona física? Tengo entendido que una persona moral debe dar... Ok, hay una condición. Regla general, yo debo dar el CFDI. Y ojo, la única manera para demostrar el valor de la operación en una compraventa ya no es la escritura, Oye, es que la escritura dice que la vendió en 5 millones. No me importa. ¿Qué dice el complemento del CFDI? Ni siquiera el CFDI. ¿Qué dice el complemento del CFDI emitido por el notario? No dice nada. No tiene forma de cómo comprobar el valor de adquisición. Oye, pero es que la escritura dice, mira, cláusula segunda, 5 millones. No me importa. La ley claramente establece que a partir de abril, la forma de comprobar el valor de adquisición es el complemento del CFDI. Si no lo tenemos, entonces no puedes comprobar tu valor comprobado de adquisición, que es el elemento base para poder determinar el impuesto que va a pagar. El famoso impuesto que es el deal breaker, ¿no? En todos los casos para cada uno de nosotros, el famoso ISR. No lo puedes demostrar, entonces tu deducción, 0. Utilidad, 100%. La ley establece que cuando menos tengo el 10% del valor de la operación. Entonces el 90% es... Entonces, ojo, si ustedes estaban frente a notarios que no están emitiendo complementos de CFDI, se están poniendo en riesgo al comprador, porque cuando la llegue a vender no va a tener forma de cómo comprobarlo. Esa es la regla general. Sin embargo, y aquí hago 2 excepciones, cuando está vendiendo una persona moral, no una persona física, yo no emito el complemento, lo emite la persona moral. Esa es una. Y la otra, ahí voy. Y la otra, cuando... Ay, se me fue la otra. Ahorita me regreso. Adelante. Sí, nada más, ¿qué es el complemento? El CFDI tiene los dos archivos, el XML y el PDF. Ajá.
¿Qué es el complemento? El complemento es un anexo. Cuando uno ve el PDF, viene como un desglose del recibo de honorarios, pero digo desglose porque en verdad no estás desglosando lo de arriba, estás dando más información que no tiene nada que ver con los honorarios, que a mí en lo personal se me hace una aberración que en mi recibo de honorarios, que solamente es un documento comprobatorio de un ingreso que yo estoy teniendo por un servicio, yo tenga que decir quiénes son las partes, cuál es el valor de operación, quiénes son los intervinientes, quiénes son todo esto. Ese es el complemento. Y viene para varias personas, pero específicamente por los notarios en caso de inmobiliarios, de operaciones inmobiliarias, para comprobar el valor de adquisición. Y viene como un anexo abajo del PDF o del CFDI. Hay algunos programas, no se vayan a asustar, que el PDF no trae el complemento, pero el XML sí lo trae. La ley establece que el medio para avisar al SAT es el XML, no el PDF. El PDF es una forma de visualizar, porque ustedes han visto un XML, parece todo encriptado, ¿no? Nada más, si lo leemos ahí detenidamente, a lo mejor sí le empezamos a sacar la información. Bueno, el PDF es solamente una forma de visualizar de una manera ordenada y más agradable a la vista el XML, pero en realidad la obligación del complemento tiene que estar en el XML. No se asusten si el PDF no lo trae, nada más fíjense que el XML sí lo traiga. Espero no estarles hablando en chino. ¿Sí? No lo dan el XML, los notarios. No, pero al cliente sí. Entonces cuando se lo mandan vía electrónica, tú dile, son de esos valores agregados que les digo que ustedes pueden tener en su servicio. Díganle al cliente, chécate esta situación, fíjate que en el CFDI venga el complemento del valor de operación, porque si no, no vas a poder deducir. Ahora, ya me acordé cuál es la segunda. No lo emitió el notario y tenía la obligación de emitirlo, es una operación de mayo. Y voy a vender ahorita en noviembre. ¿Qué pasa? No puedo comprobarlo. Vamos con el notario. Oiga, notario, usted me expidió el CFDI sin el complemento. ¿Me puede cancelar ese recibo de honorarios y emitir uno nuevo con el complemento? Y tiene que acceder, porque es una obligación del notario. ¿Antes de mayo no obliga? No, antes de mayo no. Iba a empezar en enero, pero como los complementos no habían salido publicados, aunque en la ley así lo establecía, entonces dieron una prórroga. Y a partir de abril en adelante empezó a correr la obligación. Entonces, todas las escrituras, ojo ustedes, todas las escrituras que ustedes tengan 2014, de abril en adelante, olvídense que en la cláusula segunda es la manera como comprobar tu valor de operación. Tu valor comprobado de adquisición, dice la ley. Es de la escritura de febrero para atrás. ¿Va? Fíjate que de una operación que hice hace 2 años, la Hacienda le habla al constructor y le dice, oye, de esta operación, entrégame tus comprobantes de cómo cómo te pagaron la operación. Y pues ya, yo los tenía guardados y se los mandé, porque eso pues lo hacemos siempre. Pero sí me llamó la atención que era una operación de 2 años atrás. Hay una parte bien, y bueno, es que a mí la parte técnica jurídica me gusta mucho, pero hay una parte muy, muy, muy interesante en el reglamento de la ley de ¿por qué nos fuimos al ventilado? Estamos hablando de suplantación de identidad, por cierto. Bueno, es un tema muy interesante. Hay un apartadito que dice que nosotros tenemos que comprobar 4 cosas. Tenemos que comprobar, en cuanto al pago se refiere, monto, moneda, fecha y medio en que se está pagando, ¿ah? Pero viene, y esto a mí me causa pues, extrañeza que por medio del gremio nunca hayan mencionado nada al respecto. Esto que les voy a decir, muy pocos notarios lo saben, Hay un rengloncito dentro del segundo párrafo, no me acuerdo cuál era el artículo, creo que es el 33, en donde dice que si se ha dado una cantidad antes de la celebración del acto, o sea, antes de la escritura, se ha dado un anticipo, el notario ya no tiene la obligación de hacerse de los medios de pago. Solamente tomar declaración de los medios de pago. ¿Cuál es la diferencia? En una yo tengo que sacar copias, en un archivo, decir a qué cuenta fue, y en el otro solamente me dice la persona,
¿Cómo hizo el pago? Pues yo te digo que lo hice con un cheque. Ah, pues que lo hizo con un cheque. Y solamente tomo nota de una declaración. Y en casi el 90% de las operaciones se dan anticipos en las promesas, en las pseudopromesas, porque no son promesas, son contratos de compraventa, porque reúnen todos los elementos de una compraventa. Y se dan un anticipo. Y cuando llegan ya al momento de escriturar, caen entonces dentro de ese supuesto en donde ya está entregada una cantidad. Y no tengo la obligación, lo pongo entre comillas, no tengo la obligación de comprobar con imágenes, datos e información personal de las partes las formas de pago. Y no se me asusten porque de repente dicen, es que no le puedes pagar a fulanito. El vendedor le tiene que recibir el dinero de tal persona, no lo puede recibir de nadie más. Eso no es cierto. Lo puedes recibir de quien sea y le puedes pagar a quien sea. Que eso después te origine que la unidad de inteligencia financiera te investigue es otra cosa, pero lo puedes hacer. Es que el notario me dice que no le puedo girar el cheque al hijo de la persona, porque muchas veces compra el papá y se la pone en nombre del hijo. Entonces dice, no, tiene que salir entonces una cuenta del hijo. No, puede salir en nombre del papá. Nada más yo tengo que tomar nota en la escritura que el dinero está saliendo de tal persona que se identifica conmigo y empezar a generar un archivo de esa otra persona como interviniente en esta operación. O también las comisiones de ustedes que dicen, ¿sabes qué? Yo no quiero que caiga a mi cuenta, quiero que directamente el comprador gire un cheque, o sea, que fraccione el valor de la operación y que un cheque ya directo vaya al corredor por la cantidad para que no entre mi cuenta, después salga y demás. Y dicen, no se puede, tiene que caer todo primero contigo. No, sí se puede. Nada más lo documentamos en ese sentido. Girando instrucciones en forma expresa, la parte compradora establece que un cheque va librado a favor de tal persona, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, se puede mencionar, no hay ningún problema. Esto, por supuesto, hace ruido después a la UIF, a la unidad de inteligencia financiera, y después vendrá y dirá, oye, ¿qué pasó? Aquí está documentado, valor de operación 5 millones, mi comisión del 3%, por eso le pidió que genere... Bueno, y es que yo creía que ustedes eran de los 5% entonces, y que entonces por eso se giró el cheque. Listo. O sea, mientras todo lo podamos documentar, esté transparente, no tengan miedo, no se asusten. ¿Va? Oye, una pregunta, pero por ejemplo lo que decías ahí del papá que está pagando, sí, inclusive donarle dinero al hijo. Sí, hay muchas maneras. Una de las prácticas que nosotros, cuando ya la gente está muy nerviosa y dice, no, yo no quiero tener problemas, vamos a hacer un contrato de donación de efectivo. Lo hacemos en acta fuera de protocolo, se ratifica, y como la donación, cualquier donación en línea recta queda libre de impuestos, y más si es en efectivo, porque entonces no es inmobiliario y entonces tampoco pasa por la revisión, el pago de revisión de ISAI, pues entonces es nada más hacer. Es más, muchas veces lo que yo hago es que en la misma escritura hago mención que el papá comparece donándole el efectivo con el cual el hijo está pagando. Entonces quedan en mi misma escritura. Ya no tengo que hacerme de un contrato aparte que después puedan decir, lo armaste después. ¿Ah? Donación en efectivo. Es que como no es inmobiliaria, no hay ISAI. Pero en ese caso, el ISAI como quiera que pagarlo. Pero por la operación ordinaria. Yo estoy hablando de la donación de efectivo entre papá e hijo. Oye, ¿y ¿Hasta qué cantidad? ¿Nomás 500? No. Es que, ojo, no estoy relacionando la propiedad. Es una donación de un papá a un hijo de efectivo y le puede donar 5 millones de pesos. Que después el hijo los utilice para comprar, bueno, pues eso es bronca del hijo. Y que el papá tenga que comprobar por qué tenía efectivo. Sí, sin embargo, y esto es muchos de mis colegas caen en este error. Compruébame cómo trajo estos 5 millones. A ver, no, nosotros no somos autoridad para estar pidiendo comprobación. Yo lo único que hago, y esto es una directriz que nos manejan a nivel nacional, es recabar información y resguardar información. Eventualmente nos las pueden llegar a pedir o no. Les pongo el caso de estos que traían, donde Banamex salió defraudado,
Oceanografía, gracias. Sí, oceánica es otra cosa. Oceanografía. No se nos exhiba, compañero. Oceanografía. Les puedo asegurar que la persona, el notario que hizo la constitutiva de oceanografía hace 20 años, nunca se imaginó que 20 años después le iba a estar requiriendo una autoridad la información de quién la constituyó, quiénes fueron, quiénes intervinieron, por qué operaciones le hicieron, de dónde sacaban los recursos. O sea, no le iban a preguntar eso. Por eso nosotros no somos autoridad que investiga, solamente recaudamos información y resguardamos para ponerla a disposición del agente investigador cuando se necesite. Y estas situaciones de defraudación, de lavado de dinero, son tan complejas que a lo mejor uno cree que en mi operación, en mi escritura, aquí ahorita en la mesa, yo voy a descubrir una red internacional de lavado de dinero. No es así. Por eso no nos piden investigar. Es una concatenación de varias situaciones, de varios actos en donde el que compra aquí probablemente manda el dinero a Toronto y de Toronto después lo disuelven en Suiza y después en Suiza se van a algún paraíso fiscal, etcétera, etcétera. Y por eso te piden, de hecho este es el fundamento de las reformas a la regla, es por el que nos piden sacar información de todos los que intervienen, porque muchas veces no son las partes las que importan, sino son aquellos intermediarios los que hicieron toda la planificación para hacer la defraudación. Y cuando tú tienes entonces información de todas estas personas, tiene más elementos la autoridad para ir a investigar. De hecho, las grandes capturas que se han hecho en España por lavado de dinero han sido por información de los intervinientes, no de las partes directamente. ¿Ah? Una firma de contrato de compra, de promesa de compra, que tiene intercambio de dinero ya parte del pago, que ya es un contrato. Sí. ¿Ustedes lo manejan como ratificación de firma? No. Porque ustedes tendrían que cobrar impuestos si hubiera una operación. Por supuesto. No lo hacen, se están firmando ese tipo de documentos en notaría. Pero no ante mi presencia, no ante mi fe. Yo no doy fe de eso. Si a mí me hablan, me dicen, yo no doy fe de eso. Eso es algo entre las partes. Es más, lee el documento. ¿Estoy yo involucrado? No. Oye, es que tú lo viste. Yo no lo vi en calidad de notario. A mí me hablaron como un asesor, porque dentro de la ley del notariado yo puedo ser asesor. Puedo ser árbitro, puedo ser mediador, puedo hacer muchas cosas. A mí me hablaron para asesorar. Es más, yo tengo obligación de dar asesoría gratuita si alguien me lo solicita. Entonces, bajo este precepto yo digo, a ver, llegaron conmigo, me pidieron una asesoría, yo los asesoré, listo. Oye, pero es que ante tu fe ratificaron, no ratificaron, ni solicitaron que ratificaran ante mi fe. Y hay algunas personas que sí lo solicitan, y sí lo hago, y sí cobro los impuestos. Porque cuando hay objeto, consentimiento y precio, son los 3 elementos necesarios para un contrato de compraventa. El contrato de promesa los tiene. Es como nos dicen, tú le puedes llamar pato a uno que tiene pico de pollo, patas de pollo, alas de pollo, y por más que le llames pato, es pollo. Entonces, esto es un contrato de compraventa a toda luz. ¿No? Bueno, yo creo que muchas gracias. Gracias a usted.